En una de las noches más frías del invierno, Rachel Whitehorse suplicó por un poco de calor, pero solo recibió una puerta cerrada en su rostro. Detrás de esa puerta estaba Marta, la voz del prejuicio y la indiferencia que costaron una vida. Pero su hija, Elizabeth, transformó aquel dolor en una promesa que acabaría por cambiar el destino de todo un pueblo. Y escuchen bien, porque el giro de esta historia es tan impactante que demuestra cómo, al final, la justicia logró imponerse. El invierno de 1979 se abatió sobre el pequeño pueblo de Arizona con una furia que pocos recordaban haber visto. La nieve caía desde hacía días, cubriendo caminos, tejados y corrales, hasta transformar la llanura en un desierto blanco donde cada sonido se apagaba, ahogado por el viento helado. La temperatura descendía tanto que el aire mismo parecía cortar la piel. En las casas, la gente se refugiaba junto al fuego, con las cortinas cerradas y las lámparas encendidas, esperando que la tormenta terminara. En la granja de los Harper, esa noche todo parecía tranquilo. Daniel Harper, un hombre de rostro endurecido por años de trabajo en la tierra, se sentó frente a la estufa de leña, escuchando el crepitar de las brasas. Su esposa, Marta, tejía en silencio, y el tic-tac del reloj de pared marcaba el paso lento de las horas, pero de pronto, un golpe en la puerta rompió la quietud. Fue un sonido seco, urgente y repetido, como si las manos que llamaban no tuvieran tiempo que perder. Daniel se levantó con un sobresalto. Miró a Marta, que arqueó una ceja con desconfianza, y luego caminó hacia la entrada. Al abrir, un soplo de aire gélido invadió la casa. Allí, en el umbral, se alzaba una figura casi espectral, una mujer envuelta en una manta vieja y rota, con los cabellos enredados por la ventisca. Sus manos temblaban tanto que parecía no poder sostenerse en pie, y sus labios, amoratados, apenas lograban articular palabras. Sus ojos, sin embargo, brillaban con un fuego distinto. No era rabia, sino una súplica desesperada, un ruego por sobrevivir. La mujer levantó un poco la mano, como implorando, y con voz quebrada dijo en inglés, casi ahogada por el viento, "I'm freezing, please let me in." Daniel se quedó paralizado. La visión le golpeó más fuerte que el aire helado. El instinto le pedía dar un paso atrás, abrir de par en par la puerta, arrastrarla hacia el calor de la estufa. Pero antes de que pudiera decidir, detrás de él resonó la voz firme y cortante de Marta. "No la dejes entrar, ¿no lo ves? Es una apache. Gente así solo trae problemas. Cierra la puerta, Daniel." Él giró apenas la cabeza. Su esposa lo miraba con una mezcla de miedo y desprecio, como si aquella mujer en el umbral fuera una amenaza invisible. Daniel sintió como se encogía el espacio entre su corazón y la decisión que debía tomar. Afuera, el viento azotaba la silueta frágil de la desconocida. Adentro, la calidez del hogar se tenía de frialdad moral. El espectador, atrapado en esa tensión, no sentía únicamente el frío de la tormenta, sentía el peso de la injusticia. Lo insoportable no era la nieve que cubría los campos, sino el hielo en las palabras de Marta, esa barrera invisible que podía costarle la vida a una mujer. Y en ese instante, el gélido invierno parecía menos cruel que el rechazo que habitaba dentro de aquellas paredes. Daniel empujó la puerta con fuerza, y el golpe seco de la madera al cerrarse sonó como una sentencia. Durante un instante, el eco retumbó en la sala, y el silencio que le siguió fue incluso más pesado. Afuera, el viento arrastraba la nieve en remolinos golpeando la fachada de la casa como un punado de agujas heladas. Sin embargo, entre aquel rugido helado, un sonido se abrió paso, un roce leve, apenas audible. Era la mujer, con los dedos entumecidos, rascaba la puerta en busca de compasión, como si todavía creyera que aquel hombre se arrepentiría y le abriría. Daniel contuvo la respiración. Cada rasguño era como una punzada en el pecho, lento, quebrado, cargado de desesperanza. No era un golpe fuerte, no era un grito, era el gesto último de alguien que ya no tenía fuerzas, pero aún se aferraba a la mínima posibilidad de misericordia. El ruido duró apenas unos segundos. Después el silencio volvió a reinar, interrumpido solo por unos pasos torpes que se alejaban, arrastrándose sobre la nieve endurecida. Un paso, una pausa, otro paso más débil, y poco a poco, aquellos sonidos se deshicieron en la vastedad de la noche, como si el viento se los hubiera tragado. Daniel se quedó inmóvil, con la mano apoyada en la puerta. No quería mirar a Marta. Sabía que ella lo observaba desde la sala, esperando que él confirmara con su silencio lo que ella había ordenado, pero dentro de él algo se resquebrajaba. Sentía que el calor de la estufa ya no le pertenecía, que el fuego que ardía en la chimenea no podía borrar el hielo que acababa de dejar entrar en su alma.
La madera aún estaba tibia bajo su frente. Allí, donde segundos antes se habían apoyado las manos de la desconocida, quedaba un rastro invisible que él jamás podría olvidar. Porque no era simplemente la puerta de su casa lo que había cerrado. Era algo más profundo. Había cerrado la posibilidad de salvar una vida. Esa certeza lo mordía por dentro. Escuchaba todavía la voz de Marta repitiendo frases que había oído tantas veces en el pueblo. Desconfianza, miedo, prejuicio. Todas aquellas palabras se habían apilado en su mente hasta construir un muro más alto que cualquier ventisca. Y él, en lugar de derribarlo, lo había reforzado con su propio silencio. El espectador no sufría por la mujer que desaparecía en la nieve, aunque su destino era evidente, sino por el hombre que se quedaba dentro. Porque Daniel no era un villano. Era un ser humano atrapado que había cedido a la presión de su esposa, de sus vecinos, de su propio temor a romper las reglas no escritas. Y esa rendición era aún más dolorosa que la tormenta que azotaba el valle. El último roce de unas contra la puerta quedó grabado en su memoria como un eco eterno. No importaría cuántos inviernos pasaran, cada vez que el viento golpeara las paredes, cada vez que la leña crujiera en la estufa, Daniel volvería a escuchar ese rastro débil, ese lamento callado. Y en ese recuerdo no había nieve, ni frío, ni noche. Solo la certeza de que él, teniendo el poder de abrir, eligió quedar. La mañana amaneció inmóvil, como si el pueblo entero hubiera quedado congelado bajo la tormenta de la noche anterior. El viento se había calmado, y el sol, pálido y distante, apenas alcanzaba a romper el velo de nubes. Cada rincón del campo brillaba cubierto de escarcha, y el aire parecía tan frágil que un simple aliento se transformaba en humo blanco. Alrededor de la granja de los Harper, el silencio se sentía distinto. No era el silencio normal de un día frío, era un silencio denso, expectante, como si la tierra misma supiera que algo irreversible había ocurrido. Fue uno de los peones quien la encontró. Había salido temprano a revisar el establo, preocupado por el ganado. Al dar la vuelta al edificio, se quedó quieto de repente, como si sus botas se hubieran pegado al suelo. Allí contra la pared del granero, estaba el cuerpo de la mujer. Su figura parecía confundirse con la nieve, como si el invierno la hubiera reclamado como parte de sí mismo. Junto a ella, cuidadosamente apoyada contra el suelo, descansaba una bolsa de cuero desgastado. El hombre se inclinó, temblando, y la abrió con cautela. Dentro encontró unos pequeños zapatos de niño, apenas usados, y un pañuelo doblado con esmero, tan frágil que parecía guardar más historias que la memoria de cualquier testigo. Aquellos objetos no tenían valor material, pero hablaban de un amor perdido, de una vida marcada por recuerdos que él había llevado consigo hasta el último instante. La noticia corrió rápido, y pronto llegó el sheriff acompañado de un par de vecinos. El aire se llenó de murmullos contenidos. Nadie quería mirar directamente. Nadie quería cargar con la responsabilidad de lo evidente. Él había muerto, a solo unos pasos de una casa con fuego encendido. El sheriff, con voz áspera y ceremoniosa, rompió el murmullo. Su nombre era Rachel Whitehorse, viuda de la comunidad apache. El nombre quedó suspendido en el aire como una campana lejana. Algunos bajaron la cabeza. Otros intercambiaron miradas incómodas, pero nadie dijo nada más. Era como si todos buscaran excusas invisibles para no sentir la culpa que se respiraba en aquel lugar. Marta apareció en el umbral de la casa, cubierta con un chal grueso. Miró la escena con la serenidad de quien no se siente implicada y, con un encogimiento de hombros, pronunció en voz baja, pero lo suficiente para que Daniel lo escuchara. Ella lo quiso así. Nadie la obligó. Las palabras atravesaron a Daniel como un viento más frío que el de la tormenta. Su esposa hablaba con indiferencia, como si la vida que se había apagado allí mismo no mereciera duelo ni memoria. Él la miró de reojo y, por primera vez, sintió que no reconocía a la mujer con la que compartía techo. El calor de la chimenea, que aún ardía dentro de la casa, parecía ahora una burla, porque aunque el fuego seguía crepitando, en su interior Daniel sintió que nada podía calentarlo. Lo invadió un vacío glacial, un hueco que no se llenaba con lena ni con palabras. Era más frío que el amanecer, más duro que la nieve bajo sus botas. Rachel Whitehorse había muerto a solo unos metros de su puerta, y él había sido el guardián de esa puerta. El recuerdo del roce de sus manos contra la madera y de su voz suplicante volvió con un peso insoportable. Y en ese instante comprendió que el invierno no se había llevado solo a una mujer. También había dejado en él una marca que lo perseguiría por el resto de su vida. El día del funeral amaneció gris, con un cielo bajo que parecía arrastrar el peso del invierno. El camposanto del pueblo estaba casi vacío.
Solo unas pocas silas habían sido dispuestas frente a una tumba recién abierta, y el viento helado silbaba entre las cruces como un coro apagado. Nadie del pueblo había querido venir. Algunos habían alegado trabajo, otros miedo a la tormenta, y muchos simplemente no encontraron razón para estar allí. La ceremonia se reducía a un par de palabras rutinarias del pastor, que hablaba con voz cansada, como si cumpliera un deber más que rendir homenaje a una vida. Daniel estaba presente, de pie a un costado, sintiendo el frío calarle hasta los huesos, aunque llevaba puesto su abrigo más grueso. No era el clima lo que lo helaba, sino el peso de la culpa que arrastraba desde aquella noche. Y entonces, en medio de aquel vacío, apareció una figura que transformó la escena. Una joven se acercó lentamente, con paso firme, aunque sus ojos rojos delataban el llanto reciente. Su rostro tenía la delicadeza de la mujer que había muerto en la nieve, pero también una determinación nueva, forjada en el dolor. Era Elizabeth Whitehorse, la hija de Rachel. Se detuvo frente a la tumba, alzó la mirada y permaneció erguida, como si la misma tierra le diera fuerza para no derrumbarse. Nadie se atrevió a interrumpir ese silencio. El viento parecía haber cesado solo para escucharla. Con voz clara, quebrada por la emoción, pero cargada de convicción, dijo en inglés, "I will never forget this. One day this land will know her name." Las palabras cayeron sobre Daniel como un golpe al corazón. No eran un lamento vacío, eran una promesa hecha desde el amor de una hija, pero también desde la certeza de que la memoria podía ser más fuerte que el olvido impuesto por el desprecio. El espectador no veía en Elizabeth solo a una joven en duelo, sino a un futuro que se abría paso entre la indiferencia. En sus ojos había dolor, pero también una luz que encendía esperanza, la convicción de que la historia de su madre no terminaría en aquel camposanto olvidado. Daniel bajó la cabeza, sintiendo que cada palabra pronunciada lo atravesaba. Comprendió que, aunque Rachel había sido negada en vida, su nombre no desaparecería en silencio. Y por primera vez desde aquella noche, el hielo que lo aprisionaba dejó entrever una grieta, la certeza de que tal vez aún existía un camino hacia la justicia. El funeral de Rachel Whitehorse se celebró en un rincón apartado del pequeño cementerio del pueblo. No había flores abundantes, ni coro ni procesión. Solo unas pocas silas vacías alineadas frente a la tumba recién abierta y un viento cortante que barría la tierra helada. El pastor pronunciaba unas oraciones cortas, mecánicas, como quien cumple un trámite, mientras algunos vecinos observaban desde lejos sin atreverse a acercarse. Daniel estaba allí, aunque su presencia era más un acto de remordimiento que de respeto. Permanecía en silencio, con las manos en los bolsillos, tratando de esconder el temblor que no venía del frío sino de lo que lo atormentaba desde aquella noche. Cada palabra del pastor le parecía hueca, incapaz de llenar el vacío que había dejado una vida extinguida en su propia puerta. De pronto, en medio de ese ambiente de indiferencia, apareció una joven. Caminaba sola, con el paso firme y el rostro endurecido por la tristeza. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza y los ojos hinchados de llorar, pero había en su mirada una claridad que imponía respeto. Todos la reconocieron en un instante. Era Elizabeth Whitehorse, la hija de Rachel. No se detuvo a mirar a los vecinos, ni buscó compañía. Fue directamente hacia la tumba y se colocó frente al ataúd, erguida, con la espalda recta como si se negara a permitir que la peña la doblegara. Por un momento el viento se calmó, como si incluso la naturaleza quisiera escucharla. Elizabeth cerró los ojos, respiró hondo, y cuando habló su voz sonó firme, limpia, atravesada por un dolor que no pedía compasión, sino memoria. "I will never forget this. One day this land will know her name." Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como campanas en el silencio. No eran una súplica ni un reproche, eran una promesa. Una promesa que no pertenecía solo a una hija, sino a toda una historia que se negaba a desaparecer. Daniel sintió que su pecho se encorría. Aquella frase lo atravesó como un cuchillo invisible, porque entendió que no había excusa capaz de borrar lo que había hecho, o lo que había dejado de hacer. Rachel había muerto sola en la nieve, pero su recuerdo había encontrado voz en su hija. Los pocos vecinos presentes se removieron incómodos. Nadie se atrevía a responder, nadie encontraba palabras. El silencio del cementerio se convirtió en testigo de algo más grande que un funeral. Fue el nacimiento de una verdad que ya no podía ser negada. Y para el espectador, en medio de tanta frialdad, comenzó a nacer un sentimiento distinto, esperanza. Porque si Elizabeth podía mantenerse en pie frente al abandono,
Si podía transformar el dolor en una promesa, entonces la memoria de su madre no se perdería. Daniel, por primera vez desde aquella noche, sintió que el hielo que lo devoraba por dentro se resquebrajaba, revelando un destello de luz que hablaba de justicia aún por venir. 20 años habían pasado desde aquella noche de invierno, pero el recuerdo seguía vivo en la memoria del pueblo. Elizabeth Whitehorse ya no era la joven que lloraba frente a la tumba de su madre. Se había convertido en una mujer de carácter firme, con estudios terminados y un nombre respetado más allá de las fronteras del estado. Abogada reconocida, se especializó en defender los derechos de las comunidades nativas, y cada caso que tomaba era un ladrillo más en el monumento invisible que estaba construyendo para honrar la promesa hecha en aquel cementerio. Cuando regresó a su pueblo natal, lo hizo con la frente en alto. Caminaba por las mismas calles polvorientas donde antes había sentido desprecio, pero ahora sus pasos eran distintos. Cada movimiento transmitía seguridad, y cada mirada que recibía era un recordatorio de que ya no era la niña desamparada de antaño. La gente la observaba en silencio, algunos con respeto, otros con la incomodidad de quienes saben que el pasado no se puede enterrar bajo la nieve. Daniel Harper, envejecido, cargaba el peso de esos 20 años como si cada día hubiera añadido una piedra más a su conciencia. Su cabello se había vuelto gris, sus manos, antes firmes, temblaban al sostener las herramientas de la granja. Y lo más difícil de todo, cada vez que veía a Elizabeth sentía como la culpa lo paralizaba. No podía sostenerle la mirada. Cuando él la pasaba cerca en la calle principal, él bajaba los ojos hacia el suelo, como si Ali pudiera esconder la verdad de lo que había hecho aquella noche. La tensión se palpaba en el aire. Para el espectador, cada encuentro silencioso entre ambos era como el cruce de dos corrientes opuestas. La dignidad de Elizabeth, que llevaba consigo la fuerza de la memoria, y la sombra de Daniel, atrapado en el arrepentimiento. Se sentía la inminencia de una conversación no pronunciada, de una verdad que tarde o temprano saldría a la luz. Ese contraste encendía en quien observaba una mezcla de emociones, guerra interna entre la rabia por la injusticia y la expectación de un desenlace inevitable. ¿Por qué en aquel pueblo, marcado por el recuerdo de una puerta cerrada en la noche más fría, todos sabían que el pasado no había terminado de hablar? El tribunal del condado estaba lleno esa mañana. Bancos de madera ocupados por vecinos curiosos, periodistas con libretas en la mano, representantes de la comunidad apache y autoridades locales que hasta entonces se habían sentido intocables. El murmullo llenaba la sala como un enjambre inquieto, hasta que la puerta se abrió y Elizabeth Whitehorse entró. Su presencia impuso silencio. Caminaba con paso seguro, con un portafolios bajo el brazo y la mirada fija, sin permitir que nada la desviara. Los jueces la observaron con atención. Ella ya no era la niña que lloraba en el cementerio ni la joven que había sido ignorada en las calles del pueblo. Ahora era una abogada reconocida, respaldada por años de estudio y experiencia. Sus gestos eran firmes, cada movimiento calculado, como si cada instante en aquella sala estuviera marcado por la promesa que había hecho 20 años atrás. Cuando tomó la palabra, lo hizo con voz clara, modulada, cargada de convicción. Expuso con precisión cómo las autoridades locales habían despojado ilegalmente a decenas de familias apaches de sus tierras, amparándose en documentos manipulados y decisiones administrativas injustas. Mientras hablaba, desplegaba pruebas, mapas antiguos, testimonios, registros que habían permanecido olvidados en archivos polvorientos. Cada argumento era una pieza que encajaba con la siguiente, hasta construir un muro sólido de verdad. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba. Elizabeth levantó la vista del estrado, miró directamente a los jueces y al público, y con un tono que resonó en cada rincón del tribunal, pronunció: "My mother begged for warmth, and they gave her a closed door. I will not let them close the door on us again." Las palabras flotaron en el aire con la fuerza de un golpe que derriba un muro. En la sala, el silencio fue inmediato, casi reverencial. Nadie se movió. Nadie se atrevió a interrumpir ese instante. Era como si cada persona presente hubiera recordado de golpe la noche de invierno en la que Rachel Whitehorse fue rechazada a las puertas de un hogar. Daniel, sentado entre el público, sintió que el corazón se le detenía. No había manera de jugar de aquellas palabras. Eran un espejo que reflejaba su culpa más profunda. Bajó la cabeza, pero el eco de la frase lo perseguía sin piedad. Para el espectador, la atmósfera estaba cargada de electricidad. Ese silencio no era vacío. Era la antesala de algo grande. Se respiraba el acercamiento al triunfo,
El momento en que la justicia, tantas veces postergada, parecía al fin abrirse paso. El pasillo del tribunal estaba casi vacío cuando todo terminó. La multitud se había dispersado entre comentarios y susurros, pero Daniel Harper permanecía de pie, apoyado contra la pared, con las manos entrelazadas y el rostro abatido. Durante años había evitado ese momento, pero ahora, viendo a Elizabeth salir con la misma firmeza con la que había hablado en la sala, comprendió que ya no podía callar más. Ella avanzaba acompañada por colegas y miembros de la comunidad, pero al notar su presencia, Daniel dio un paso al frente. Su voz, quebrada por la edad y por la culpa, apenas logró abrirse paso entre el silencio. Yo pude haberla dejado entrar. Esa noche, mi mano estaba en la puerta, pero me dejé vencer por el miedo, y desde entonces, lo lamento cada día de mi vida. Sus palabras flotaron pesadas, casi susurradas, como si le costara arrancarlas de lo más profundo de su pecho. Daniel bajó la mirada, incapaz de sostenerla de ella. Esperaba rechazo, tal vez desprecio. Lo que recibió fue un silencio breve, y luego la respuesta de Elizabeth. Ella se detuvo frente a él, sin apartar la vista. Sus ojos, oscuros y firmes, llevaban consigo toda la memoria de lo perdido, pero también la fuerza de lo construido. Con voz serena, pero cortante como el filo de una verdad, respondió en inglés. Your regret is a prison. Mine became a promise. That's the difference between us. No alzó el tono, no buscó herirlo. Simplemente dejó que las palabras cayeran con el peso de la verdad. Daniel sintió que el aire se le escapaba. Sus labios se abrieron, pero no encontró respuesta. Comprendió en ese instante que el arrepentimiento que lo había consumido durante décadas nunca podría liberarlo. Había levantado su propia celda de recuerdos y excusas, mientras él había tomado la misma herida y la había convertido en un camino hacia la justicia. El espectador percibía que el dolor del pasado no había desaparecido. Seguía a Ali intacto, pero en Elizabeth no era una carga, era combustible. Un fuego que la empujaba a seguir luchando, a mantener viva la memoria de su madre y a transformar la injusticia en dignidad. En ese pasillo silencioso, dos destinos se cruzaban, uno marcado por la culpa que inmoviliza y otro por la promesa que inspira. Y el contraste dejaba claro que el verdadero triunfo no estaba en olvidar, sino en no permitir que la herida se cerrara sin sentido. Un año más tarde la noticia recorrió todo el país. El Tribunal Supremo había dictaminado que las tierras de los apaches, arrebatadas injustamente durante generaciones, debían ser restituidas a su pueblo. La resolución se convirtió en un símbolo. Por primera vez en décadas, la justicia no se inclinaba ante el poder de los intereses, sino ante la verdad histórica. Para la comunidad, aquello no era solo una victoria legal, era la reparación de una herida abierta desde hacía demasiado tiempo. La ceremonia oficial se llevó a cabo en un amplio claro al pie de las montañas. Allí, donde el viento parecía traer los susurros de los ancestros, se reunieron centenares de personas. Los ancianos llegaron envueltos en mantas tradicionales, sosteniendo bastones decorados con plumas. Los niños corrían entre la multitud con la inocencia de quienes heredaban un futuro nuevo. Los jóvenes se alineaban con mirada orgullosa, sabiendo que eran testigos de un día que quedaría grabado en la memoria de todos. No solo estaban los apaches. También asistieron miembros de otros pueblos originarios, representantes legales, periodistas y un pequeño grupo de habitantes blancos del pueblo que, por primera vez en mucho tiempo, se habían atrevido a dar un paso hacia la reconciliación. La mezcla de rostros reflejaba un momento extraordinario, la posibilidad de que lo que había sido injusto durante tanto tiempo al fin comenzara a cambiar. Elizabeth Whitehorse subió al estrado, vestía de manera sencilla, pero llevaba consigo la fuerza de todos los que habían esperado este momento. En su rostro se mezclaban la serenidad de la abogada segura y la emoción de la hija que aún recordaba el frío de aquella noche que le había cambiado la vida. Guardó silencio unos segundos, dejando que la expectación se elevara como una ola. Entonces levantó lentamente los brazos hacia el cielo, como si quisiera abrazar el aire, y su voz clara, firme, cargada de emoción, atravesó el silencio. Mother, I kept the promise. El eco de esas palabras recorrió el claro como un relámpago, suave pero imparable. Hubo un instante de absoluto silencio y luego, como una presa que se rompe, comenzaron los sollozos. Los ancianos se tomaron de las manos, algunos alzaron la vista al cielo murmurando oraciones en su lengua ancestral. Las mujeres abrazaron a sus hijos con lágrimas en los ojos, transmitiéndoles la certeza de que ese día significaba un renacer.
Los hombres inclinaban la cabeza en un gesto de respeto profundo. Entre los asistentes blancos, varios dejaron caer lágrimas silenciosas, conmovidos por la grandeza del momento y por la dignidad de aquella mujer que no pedía venganza, sino justicia. Era imposible no sentir que se estaba presenciando algo que trascendía lo personal, una página nueva en la historia. Elizabeth permaneció en pie, con los brazos abiertos, como un puente entre el pasado y el futuro. Ya no era solo la hija de Rachel Whitehorse, la niña que había llorado en un funeral casi vacío. Era el símbolo de un pueblo que se levantaba de nuevo, que se negaba a ser reducido al silencio. Para Daniel Harper, que se encontraba entre la multitud, el impacto fue devastador y a la vez liberador. Sus ojos envejecidos se llenaron de lágrimas. Comprendió con una claridad dolorosa que su vida había quedado atrapada en la prisión del remordimiento, mientras que Elizabeth había transformado la misma herida en fuerza y en camino. Y aunque él nunca podría deshacer lo que ocurrió aquella noche, en ese instante sintió que, al menos, el nombre de Rachel Whitehorse ya no se perdería en la nieve del olvido. Para el espectador, el momento era inolvidable. No era un simple discurso ni una victoria en un papel oficial. Era el cumplimiento de una promesa. Una guía que convertía el dolor en justicia, que levantaba la voz de los que fueron silenciados y que demostraba que la memoria, cuando se sostiene con dignidad y determinación, puede cambiar el curso de la historia. Ese día, en aquel claro rodeado de montañas, la comunidad entera entendió que la lucha de una sola mujer podía encender un fuego que iluminara a todos. Y el viento al pasar entre los árboles parecía llevar consigo un mensaje eterno. El nombre de Rachel Whitehorse viviría para siempre. En el mismo lugar donde, años atrás, Rachel Whitehorse había caído vencida por el frío, se levantaba ahora un memorial de piedra. Era una cruz sencilla talada en granito gris, pero su presencia imponía respeto, como si cada grieta en la superficie guardara un suspiro de la tierra misma. En la base, una placa metálica brillaba bajo el sol de invierno con una inscripción clara, concisa, eterna. She asked for warmth. We give her justice. La nieve cubría el suelo alrededor, pero no lograba ocultar el sendero de flores que la gente había dejado a sus pies. Ramiletes secos, ramas de pino, cintas de colores. Cada ofrenda era un testimonio silencioso de que el recuerdo de Rachel ya no pertenecía al olvido. Elizabeth Whitehorse se encontraba de pie frente al memorial. Sostenía la mano de su hija pequeña, que la miraba con ojos grandes, llenos de preguntas y de orgullo. El viento levantaba copos de nieve que danzaban en el aire como espíritus libres, y el frío rozaba el rostro de Elizabeth, pero en su interior ardía una llama inquebrantable. No necesito pronunciar palabras largas. El silencio, el crujido de la nieve bajo los pies y la calidez de la pequeña mano en la suya bastaban para completar el círculo. Su madre había pedido calor y encontró una puerta cerrada. Ahora, el mundo le ofrecía memoria, dignidad y justicia. Elizabeth inclinó la cabeza, cerró los ojos un instante y susurró apenas audible, como si hablara al viento. Tu nombre vive aquí, mamá, y vivirá siempre. El murmullo del viento respondió como un canto lejano, como si las montañas devolvieran la promesa cumplida. Para los que observaban, la escena tenía la fuerza de un símbolo. No era solo la historia de una mujer que murió en el frío, ni la de una hija que luchó por ella. Era la prueba de que la memoria puede convertirse en llama, y que de una sola noche de tragedia puede nacer la energía suficiente para transformar un pueblo entero. El espectador se alejaba conmovido, no con tristeza, sino con esperanza, entendiendo que la verdadera victoria no es olvidar el dolor, sino usarlo como raíz para que florezca algo más grande. Porque allí, en medio de la nieve y del silencio, el fuego de la justicia seguía ardiendo, iluminando el futuro.